Dicen que cuando muere alguien a quien amamos, no se va del todo. Su recuerdo permanece, su voz resuena en la memoria, su rostro vuelve en sueños. Pero hay algo más profundo que la memoria, la convicción de que todavía podemos hacer algo por ellos. Que aunque ya partieron, no están del todo desconectados de nosotros. Y esa posibilidad tiene un nombre que atraviesa siglos de fe, la oración por los difuntos. Para muchos, rezar por los que ya partieron es una costumbre heredada de los abuelos, un gesto piadoso, casi un ritual automático. Pero para Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, este acto encierra un misterio inmenso. Nuestras oraciones tienen un efecto real en las almas que ya dejaron este mundo. No es un simple recuerdo, no es un gesto vacío, es un puente verdadero entre la tierra y la eternidad. Imagina por un instante a un hombre que muere después de una vida de luchas, de caídas y de esfuerzos sinceros por levantarse. Tal vez no alcanzó la perfección, tal vez arrastra aún heridas y apegos. Según la enseñanza cristiana, su alma no está lista para entrar directamente en la gloria. Necesita purificarse, desprenderse de aquello que aún lo ata. Ese estado de purificación se llama purgatorio. Y es ahí donde la oración de los vivos cobra un valor incalculable. Santo Tomás explicaba que Dios, en su justicia perfecta, permite que esas almas se purifiquen antes de contemplar la plenitud del cielo. Pero al mismo tiempo, en su misericordia infinita, abre una puerta para que los que aún estamos en la tierra podamos colaborar en ese proceso. Cada oración, cada misa, cada sacrificio ofrecido por un difunto actúa como alivio y como impulso. Como una mano extendida desde este lado que ayuda al alma a avanzar más rápido hacia la luz. Esto significa que, cuando rezamos por los que ya partieron, no hablamos al vacío. No es un monólogo frente a un recuerdo. Es una comunicación real, misteriosa, donde nuestra voz llega más lejos de lo que imaginamos. Tal vez no lo vemos, tal vez no lo sentimos, pero en lo invisible ocurre algo poderoso, el alma recibe consuelo, fortaleza y paz. Para Santo Tomás, este misterio se basa en la comunión de los santos. Todos formamos parte de una misma familia espiritual, los que vivimos en la tierra, los que ya están en la gloria del cielo y los que todavía se purifican en el purgatorio. Esa unidad no se rompe con la muerte. Al contrario, se fortalece. Y la oración es el lazo que mantiene vivo ese vínculo. Podemos imaginarlo como un río de gracia que fluye en varias direcciones. Desde el cielo, los santos interceden por nosotros. Desde la tierra, nosotros oramos por los difuntos. Y desde el purgatorio, las almas esperan y reciben esa ayuda que las acerca a la plenitud. Es un intercambio constante, una corriente de amor que nunca se interrumpe. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo actúa exactamente nuestra oración? Santo Tomás respondía que Dios, en su providencia, ha querido asociarnos a su obra de misericordia. No porque nos necesite, sino porque desea que participemos. Es como un padre que permite a su hijo pequeño ayudar en una tarea grande. Tal vez el padre podría hacerlo solo, pero al incluir al hijo le da la alegría de sentirse parte. Del mismo modo, nuestras oraciones no añaden nada al poder de Dios, pero sí hacen que seamos instrumentos de su amor para quienes ya partieron. Pensemos en un ejemplo sencillo. Cuando alguien nos ayuda en vida, sentimos gratitud. Cuando alguien nos acompaña en un momento de dolor, recordamos siempre su gesto. Pues bien, en el misterio de la fe, nuestras oraciones son ese gesto de compañía para las almas del purgatorio. Y aunque no podamos escuchar su agradecimiento, la tradición enseña que esas almas, una vez en la gloria, interceden por quienes rezaron por ellas. Es decir, el lazo no solo es de ida, también es de vuelta. En los pueblos medievales, esta enseñanza de Santo Tomás se vivía con intensidad. Era común ofrecer misas por los difuntos, rezar responsos en los cementerios, encender velas en sus aniversarios. Nadie pensaba que era un gesto vacío. Todos creían que cada oración tenía un efecto concreto. Había relatos de almas que, en sueños, aparecían a sus familiares para agradecerles una misa, o para pedir que continuaran rezando. Y estas historias reforzaban la convicción de que la oración atraviesa la frontera de la muerte. Hoy, aunque vivimos en una época más incrédula, el mensaje sigue siendo actual.
Muchos han experimentado que, al rezar por un ser querido fallecido, sienten una paz profunda. Como si el alma recibiera ese consuelo y lo transmitiera de vuelta. Es una sensación difícil de explicar con palabras, pero quienes lo viven saben que hay algo real en ello. La enseñanza de Santo Tomás también nos ayuda a comprender por qué la Iglesia insiste tanto en rezar por los muertos. No es una superstición, no es una costumbre sin fundamento. Es un acto de caridad. Así como ayudamos a los vivos con alimento, consuelo o compañía, ayudamos a los difuntos con oración. Y esa caridad tiene un valor eterno. Además, esta práctica nos recuerda algo muy importante: la muerte no rompe los lazos del amor. Lo que hacemos por nuestros difuntos sigue teniendo impacto en ellos. Y lo que ellos hacen desde la eternidad también influye en nosotros. Es un círculo de amor que no se interrumpe. Podemos imaginarlo con una imagen sencilla. Cuando alguien se va de viaje a un país lejano, no dejamos de preocuparnos por él. Le escribimos, lo llamamos, buscamos maneras de ayudarlo a la distancia. Pues bien, rezar por los difuntos es algo parecido. Sabemos que están lejos, pero seguimos conectados, seguimos enviándoles nuestro amor en forma de oración. Santo Tomás nos invita a mirar este misterio no con tristeza, sino con esperanza. Rezar por los muertos no significa quedarnos atrapados en el dolor, sino transformar ese dolor en amor. En lugar de llorar sin consuelo, podemos convertir nuestras lágrimas en plegarias que iluminen su camino. Y al hacerlo, también nosotros recibimos consuelo, porque sentimos que seguimos acompañando a quienes amamos. Al final, lo que sucede cuando rezamos por los que ya partieron es mucho más grande de lo que imaginamos. No solo ayudamos a las almas en su purificación, sino que también fortalecemos nuestra propia fe, recordamos que la vida no termina aquí y aprendemos a vivir con más conciencia del valor de cada acto. Porque si la muerte no rompe los lazos, entonces todo lo que hacemos por amor tiene un eco eterno. Cuando alguien muere, lo primero que sentimos es la ausencia. El silencio pesa, los objetos cotidianos se convierten en recuerdos dolorosos, y cada rincón parece estar marcado por la memoria de quien ya no está. Pero poco a poco, esa ausencia se transforma en otra cosa, en la certeza de que podemos seguir en contacto a través de la oración. Santo Tomás de Aquino lo explicaba con una claridad sorprendente: el amor no muere con la muerte. Lo que cambia es la forma en que se expresa. En vida ayudamos a nuestros seres queridos con gestos visibles, les damos alimento, compañía, consejos, abrazos. Después de la muerte, ese amor se transforma en plegarias. Ya no podemos hablarles cara a cara, pero podemos hablar a Dios en su favor. Y ese acto, lejos de ser un simple consuelo emocional, tiene un efecto real en el destino eterno de sus almas. Para entender esto, Santo Tomás utilizaba la idea de la comunión de los santos. Todos los creyentes, vivos y difuntos, formamos parte de un mismo cuerpo espiritual. Lo que uno hace repercute en los demás. De ahí que nuestras oraciones no sean algo aislado, sino parte de una corriente de gracia que recorre todo ese cuerpo. Cuando rezamos por alguien que ya partió, nos unimos a esa corriente y enviamos un alivio que lo fortalece en su purificación. Imagina por un momento un alma en el purgatorio. No sufre un castigo externo, sino una purificación interior, un fuego de amor que limpia todo lo que aún la ata a lo terrenal. Ese proceso puede ser doloroso porque implica soltar, desprenderse, dejar atrás los apegos y las heridas. Pero cuando un ser querido en la tierra reza por ella, es como si una brisa fresca entrara en ese fuego. No apaga la purificación, pero la alivia y la hace más llevadera. Y, según la enseñanza de Santo Tomás, incluso puede acortar el tiempo necesario para alcanzar la plenitud del cielo. Este misterio fue entendido con mucha fuerza en la Edad Media. En pueblos y ciudades, la gente pedía constantemente misas por sus difuntos. No era un acto aislado, sino una práctica comunitaria. Cada aniversario de la muerte, cada fecha importante, se celebraban oraciones en memoria de quienes habían partido. Era común escuchar que una viuda ofrecía un ayuno por el alma de su esposo, o que una familia entera reunía limosnas para encargar misas por sus padres. Los relatos de la época hablan incluso de apariciones en sueños.
Se contaba que algunas almas del purgatorio se mostraban a sus seres queridos para agradecerles la oración o para pedirles que no olvidaran rezar. Estas historias, lejos de verse como fantasmas de terror, se interpretaban como un recordatorio de que la oración tiene un efecto verdadero. Hoy, aunque vivimos en un mundo distinto, muchos siguen experimentando algo parecido. Hay personas que aseguran sentir paz después de rezar por un difunto, como si su oración hubiera llegado a destino. Otros cuentan que al encender una vela en memoria de un ser querido, sienten que la distancia se acorta. Y aunque la ciencia no pueda explicar estas sensaciones, la fe nos dice que no son simples ilusiones, sino signos de esa comunión invisible que nos une más allá de la muerte. Santo Tomás también resaltaba que la oración por los muertos beneficia no solo al alma que la recibe, sino también al que la ofrece. Cuando rezamos por un difunto, recordamos nuestra propia fragilidad y aprendemos a vivir con más responsabilidad. Entendemos que nuestra vida también será juzgada y que quizá, algún día, otros necesitarán orar por nosotros. Ese pensamiento nos ayuda a valorar cada instante y a orientar nuestro corazón hacia lo que realmente importa. Además, rezar por los difuntos transforma el dolor del duelo. La tristeza de la pérdida puede encerrarnos en la desesperación, pero la oración la convierte en esperanza. En lugar de llorar sin rumbo, encontramos una manera concreta de seguir acompañando a quien amamos. Cada Padre Nuestro, cada rosario, cada misa se convierte en un acto de amor que atraviesa la frontera de la muerte. Imagina a una madre que ha perdido a su hijo. El vacío es inmenso, el dolor insoportable. Pero cuando se arrodilla y reza por él, ese dolor se transforma en acción. Ya no se siente totalmente impotente. Sabe que sus palabras tienen valor, que pueden darle consuelo y luz al alma de su hijo. Ese simple acto cambia la manera en que vive su duelo. Ya no es un lamento sin respuesta, es un diálogo silencioso pero real. Otro ejemplo lo vemos en las comunidades que se reúnen para el Día de los Difuntos. Más allá de las tradiciones culturales, lo que late en el fondo es la certeza de que esas oraciones en común ayudan a quienes ya partieron. Cada vela encendida, cada flor, cada rezo compartido es un puente entre generaciones. Los vivos recuerdan, los muertos reciben, y todos permanecen unidos en el mismo amor. Santo Tomás iba aún más allá. Enseñaba que las almas por las que rezamos, una vez que llegan al cielo, no olvidan nuestra ayuda. Interceden por nosotros, oran por quienes oraron por ellas. Es decir, la relación no se queda en un solo sentido. Se convierte en un intercambio eterno, nosotros los ayudamos con nuestras plegarias, y ellos, una vez en la gloria, nos ayudan con su intercesión. Es un círculo perfecto de caridad que nunca se rompe. Por eso, rezar por los difuntos no es solo un deber, es también un privilegio. Nos convierte en colaboradores del amor de Dios y nos asegura aliados en el cielo. Es como sembrar semillas que darán fruto no solo en la eternidad de otros, sino también en la nuestra. Esta enseñanza también nos libera de una tentación común, pensar que nuestros seres queridos están olvidados o que ya no podemos hacer nada por ellos. La verdad es que siempre podemos hacer algo. Siempre podemos rezar, ofrecer una misa, dar una limosna en su memoria, realizar un acto de caridad en su nombre. Y cada una de esas acciones tiene un valor infinito, porque Dios, en su misericordia, las toma en cuenta para aliviar y liberar a las almas que amamos. Al final, lo que Santo Tomás revela es un mensaje de esperanza inmensa: la muerte no es el final y el amor no termina en la tumba. Cuando rezamos por los que ya partieron, los acompañamos en su camino, los sostenemos en su purificación y mantenemos vivos los lazos que nos unieron en vida. Y al mismo tiempo, esa práctica nos transforma, nos recuerda nuestra propia fragilidad y nos prepara para el día en que también necesitemos la oración de otros. En nuestro tiempo, rezar por los difuntos puede parecer una práctica olvidada. Vivimos en una sociedad que con frecuencia evita hablar de la muerte, que prefiere distraerse con lo inmediato antes que detenerse en lo eterno. Pero, curiosamente, cuando la muerte toca de cerca, cuando un ser querido parte, muchos redescubren espontáneamente la necesidad de orar. Aunque no lo digan en voz alta, aunque no sigan ritos formales, se sorprenden a sí mismos murmurando una plegaria en silencio. Santo Tomás de Aquino nos ayuda a comprender por qué surge ese impulso.
En lo profundo del corazón humano, existe una intuición natural, la de que el amor no se corta con la muerte. Y si el amor sigue, entonces debe haber una manera de expresarlo. La oración es ese lenguaje que atraviesa la frontera invisible y mantiene viva la relación. Hoy, más que nunca, necesitamos redescubrir el poder de esa práctica. Rezar por los difuntos no es una costumbre pasada de moda. Es un acto de amor que tiene un eco real en la eternidad. Y cuando lo entendemos, cambia por completo la manera en que vivimos el duelo y la memoria. Imagina a una mujer joven que pierde a su padre de manera repentina. Al principio, siente que no hay nada que pueda hacer, que el vacío es absoluto. Pero cuando enciende una vela y reza por él, descubre algo distinto. No es un simple ritual, sino un momento de encuentro. En el silencio de esa oración, siente que todavía puede acompañarlo. Ese gesto la sostiene, y poco a poco, transforma su dolor en esperanza. Historias como esta se repiten en muchos lugares. Personas que encuentran consuelo al rezar por sus muertos. Familias que se reúnen cada aniversario para recordar y orar. Comunidades enteras que, en fechas como el Día de los Difuntos, convierten el recuerdo en celebración. Todo esto muestra que, aun en el mundo moderno, la intuición de rezar por los que ya partieron sigue viva. Santo Tomás nos diría que no se trata solo de consuelo psicológico. Claro que la oración calma y da paz, pero va mucho más allá. Tiene un efecto real en las almas que atraviesan la purificación. Es como enviarles una ayuda invisible, una ofrenda que Dios, en su misericordia, transforma en alivio y en luz. Esto nos invita a mirar la oración por los difuntos como una responsabilidad de amor. Así como cuidamos de nuestros seres queridos en vida, también podemos cuidarlos después de la muerte. No con gestos materiales, sino con plegarias que llegan más lejos de lo que podemos imaginar. En la vida moderna, hay quienes dicen, ya nada podemos hacer por ellos. Pero la fe enseña lo contrario, siempre podemos hacer algo. Y ese algo es rezar. Un Padre Nuestro, un rosario, una misa, una limosna ofrecida en su nombre. Pequeños gestos que, en las manos de Dios, se convierten en ayuda eterna. Además, rezar por los difuntos nos recuerda que también nosotros necesitaremos esa ayuda algún día. Nadie es perfecto. Todos llevamos en el corazón heridas, errores, apegos que quizás no se resuelvan del todo en esta vida. Saber que otros rezarán por nosotros nos da consuelo. Y rezar por los que ya partieron nos convierte en parte de esa cadena de solidaridad que une a toda la humanidad a través de los siglos. Imagina por un momento una abuela que, durante su vida, rezaba cada noche por las almas del purgatorio. Quizá no conocía a la mayoría de ellas, pero ofrecía su plegaria con amor. Ahora piensa en el momento en que ella misma parte. Seguramente hay almas, ya en el cielo, que la recibieron con gratitud porque un día esa mujer oró por ellas. Así funciona este misterio, lo que damos en oración vuelve multiplicado. También es interesante notar que en distintas culturas y religiones aparece la idea de rezar por los muertos. Desde pueblos antiguos que ofrecían rituales a sus ancestros, hasta tradiciones modernas en las que se encienden velas o se colocan fotos en altares, el mensaje de fondo es el mismo: mantener vivo el vínculo con quienes ya partieron. En el cristianismo, Santo Tomás nos da la explicación más clara: Dios mismo quiere que ese lazo exista, porque el amor nunca se rompe. Otra dimensión importante es cómo la oración por los difuntos transforma nuestra propia vida. Cuando recordamos a los que ya partieron, dejamos de vivir como si fuéramos eternos en este mundo. Entendemos que la vida es un camino, que tiene un final y que cada decisión cuenta. Y eso nos impulsa a vivir con más responsabilidad, con más gratitud y con más amor. Rezar por los muertos también es un ejercicio de humildad. Nos recuerda que no tenemos todo bajo control, que al final dependemos de la misericordia de Dios. Nos ayuda a soltar la soberbia y a reconocer que todos necesitamos ayuda, tanto en vida como después de la muerte. Pensemos en un ejemplo concreto. Un hombre que ha perdido a su esposa decide rezar por ella cada día. Al principio lo hace por costumbre, porque alguien se lo aconsejó. Pero con el tiempo, ese acto se convierte en parte de su vida. Descubre que no solo está ayudando a su esposa, sino que también está transformando su propio corazón. Aprende a vivir con más paciencia,
a valorar más lo esencial, a mantener viva la esperanza del reencuentro. Así, la oración por los difuntos no solo ayuda a los que han partido, también cambia a los que se quedan. Nos hace más humanos, más conscientes, más capaces de amar. Santo Tomás afirmaba que cuando rezamos por los muertos, participamos en el plan de Dios. No lo hacemos solos, lo hacemos unidos a toda la Iglesia, a toda la comunidad de los creyentes. Es un acto que nos saca de nuestro pequeño mundo y nos conecta con una realidad mucho más grande. Y esa conexión nos da fuerza, porque nos recuerda que nunca estamos solos, ni en la vida ni en la muerte. Al final, lo que sucede cuando rezamos por los que ya partieron es un misterio de amor que atraviesa el tiempo y el espacio. Ellos reciben alivio, nosotros recibimos paz, y todos permanecemos unidos en Dios. No hay fronteras para la caridad. Lo que empieza en una oración sencilla puede tener un efecto eterno. Cuando miramos de frente la realidad de la muerte, nos damos cuenta de algo que solemos olvidar en la vida diaria, que no somos eternos en este mundo. Corremos de un lado a otro, nos preocupamos por los problemas del trabajo, por el dinero, por lo que otros piensan de nosotros, y sin embargo, todo eso se detiene en el instante en que exhalamos el último suspiro. Lo único que permanece es el amor que dimos y el amor que recibimos. Santo Tomás de Aquino comprendía con profundidad esta verdad. Él enseñaba que la oración por los difuntos es una forma de continuar ese amor más allá de la tumba. Es el modo en que demostramos que lo que nos unió en vida no se rompe con la muerte. Y es también una lección para los que seguimos aquí: si nuestras oraciones tienen un efecto real en quienes ya partieron, entonces nuestra vida está mucho más conectada a la eternidad de lo que pensamos. Cuando una comunidad reza por sus muertos, se transforma. Ya no es un grupo de personas que conviven solo en lo inmediato, sino una familia espiritual que abarca generaciones enteras. Padres, abuelos, hijos, nietos, todos unidos en un mismo río de oración. Cada rezo por los difuntos es como una semilla que cae en la tierra fértil del amor de Dios, y de esa semilla brotan frutos tanto para ellos como para nosotros. En los tiempos medievales, la vida giraba mucho alrededor de este misterio. No había pueblo sin cementerio junto a la iglesia, ni familia que no tuviera la costumbre de rezar por sus difuntos. Las campanas tocaban a muerto no solo para anunciar la partida, sino también para invitar a la oración. Y Santo Tomás fue uno de los que dio fundamento a estas prácticas, recordando que no eran supersticiones, sino actos de auténtica caridad. Hoy, aunque las costumbres han cambiado, necesitamos recuperar ese sentido. A veces la muerte se esconde, se convierte en un tema del que no se habla. Pero cuando oramos por los que ya partieron, devolvemos la muerte a su lugar correcto, no como un tabú, sino como un paso hacia la eternidad. La oración nos enseña que la muerte no es un final absoluto, sino un cambio de estado. Y en ese cambio, nuestras palabras, nuestras plegarias y nuestras intenciones tienen un valor incalculable. Imagina una ciudad moderna, llena de luces y ruido, donde cada persona va corriendo a sus asuntos. En medio de todo eso, un grupo pequeño se reúne en una iglesia antigua para rezar por los difuntos. Desde fuera parece insignificante. Pero en el plano espiritual, esas oraciones tienen un eco enorme. Son como faros de luz que atraviesan la oscuridad y alcanzan a las almas que esperan en el purgatorio. Y lo más impresionante es que esas almas, una vez en el cielo, se convierten en intercesores silenciosos para quienes rezaron por ellas. Santo Tomás señalaba con claridad: la caridad es más fuerte que la muerte. La caridad no se interrumpe cuando alguien parte, al contrario, se intensifica. Por eso la oración por los difuntos es un acto de fe, pero también de amor práctico. Es un amor que actúa, que no se queda en palabras bonitas, sino que se traduce en plegarias concretas, en sacrificios ofrecidos, en misas dedicadas. Hay un detalle importante que a menudo olvidamos: cuando rezamos por los difuntos, también estamos rezando por nosotros mismos. Porque al recordar su fragilidad, recordamos la nuestra. Al pedir por su purificación, pedimos indirectamente por la nuestra. Al reconocer que ellos necesitan ayuda, reconocemos que nosotros también la necesitaremos algún día. Es una escuela de humildad y de esperanza. Un ejemplo conmovedor es el de una familia que perdió a un hijo joven. En lugar de quedar atrapada solo en la tristeza,
decidieron reunirse cada semana para rezar por él. Con el tiempo, no solo encontraron consuelo, sino que su oración se extendió también a otros difuntos de la comunidad. Descubrieron que al rezar por su hijo, también estaban ayudando a otros, y que ese acto de amor multiplicaba la esperanza. La oración transformó su duelo en un servicio a toda la comunidad. Esto nos muestra algo profundo: la oración por los muertos no solo cambia el destino de las almas, también cambia el tejido de la sociedad. Nos hace más conscientes de que todos estamos unidos, de que nadie queda olvidado, de que la vida humana tiene un valor eterno. Santo Tomás decía que Dios, en su misericordia, quiso que pudiéramos colaborar en la salvación de otros, incluso después de su muerte. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos sentir que nuestra vida no es inútil, que nuestro amor no es en vano, que lo que hacemos por otros tiene un sentido que atraviesa incluso la frontera de la muerte. Por eso, cuando rezamos por los difuntos, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos participando en el plan de Dios, en su obra de amor y de justicia. Estamos haciendo que nuestro amor se convierta en acción eterna. En la vida diaria, a veces sentimos que nuestros gestos son pequeños: una vela encendida, una oración rápida, una misa pedida. Pero para Dios nada es pequeño cuando se hace con amor. Y en el misterio de la oración, esos gestos se convierten en ríos de gracia que alcanzan a quienes más lo necesitan. Al final, la enseñanza de Santo Tomás sobre lo que sucede cuando rezamos por los que ya partieron nos invita a mirar la vida y la muerte con otros ojos. Nos dice que no estamos solos, que la comunión de los santos es real, que el amor no se rompe, que la oración tiene poder. Nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser instrumento de consuelo para las almas que esperan, y que un día otros lo serán para nosotros. Así, la práctica de rezar por los muertos deja de ser un rito frío y se convierte en una aventura de amor que une el cielo, la tierra y el purgatorio. Una corriente de misericordia que no se detiene, porque nace del corazón mismo de Dios. Cuando hablamos de rezar por los que ya partieron, muchas veces lo vemos solo como un gesto hacia ellos. Pero la verdad, y Santo Tomás de Aquino lo dejó claro, es que también es un regalo para nosotros. Cada oración que pronunciamos por un difunto no solo ilumina su camino, también ilumina el nuestro. Es como encender una vela en medio de la oscuridad: la luz llega a quien está lejos, pero al mismo tiempo también ilumina el lugar donde nosotros estamos de pie. Esa es la grandeza de la comunión de los santos. En este misterio, nadie pierde. Todos ganan. El alma que recibe la oración encuentra alivio y paz. El corazón que reza encuentra consuelo y esperanza. Y Dios, en su misericordia infinita, une ambos gestos en un mismo acto de amor. Santo Tomás decía que la oración por los difuntos no es un invento humano ni una costumbre sin sentido, sino una obra querida por Dios. Porque Él quiso que participáramos en su plan de salvación, que fuéramos parte activa de la historia eterna de quienes amamos. No somos espectadores pasivos de la muerte, somos colaboradores en la obra de misericordia más grande. Piensa en lo que esto significa. Un padre que reza cada noche por su hijo fallecido no está hablando al vacío. Está entregando a Dios un acto de amor que se convierte en alivio real para esa alma. Una hija que pide una misa por sus padres difuntos no está repitiendo un rito antiguo, está escribiendo una página nueva en la historia de la misericordia. Una comunidad que se reúne para rezar por todos los que han partido no está aferrada al pasado, está construyendo puentes hacia la eternidad. Cada oración por los difuntos es un acto de justicia y de amor. Justicia, porque reconoce que todos necesitamos purificación. Amor, porque no deja solos a quienes ya no pueden hacer nada por sí mismos. En la vida podemos ayudarnos con palabras, con gestos, con obras. En la muerte, la ayuda cambia de forma. Ya no es material, es espiritual. Y sin embargo, es todavía más poderosa, porque toca directamente el destino eterno de las almas. Santo Tomás explicaba que las almas por las que rezamos, cuando alcanzan la gloria del cielo, se convierten en intercesores nuestros. Esto significa que nuestra caridad no se pierde, vuelve multiplicada. Lo que damos en oración, regresa como bendición. Imagina una madre que durante años rezó por su esposo fallecido. Cuando al fin él llega al cielo, ya no olvida esas oraciones. Intercede por ella,
pide a Dios por su bienestar, la acompaña de una forma nueva. El amor se convierte en un círculo perfecto que no se rompe jamás. Esta verdad nos da una enorme esperanza. Porque todos tenemos personas queridas que ya han partido. Todos tenemos un vacío en el corazón que no puede llenarse con nada material. Pero la oración nos da una manera de seguir amando, de seguir cuidando, de seguir caminando con ellos. Y al mismo tiempo, nos prepara para el día en que también nosotros crucemos esa frontera. El día que llegue nuestra muerte, tal vez dejemos asuntos sin resolver, heridas sin cerrar, apegos sin soltar. Y ahí, la oración de otros será nuestra fuerza. Quizás un hijo rezará por nosotros. Quizás un amigo ofrecerá una misa. Quizás alguien que apenas nos conoció encenderá una vela en silencio. Y ese gesto tendrá un valor inmenso. Será el puente que nos acerque más rápido a la luz de Dios. Por eso, rezar por los difuntos no es solo una obra de misericordia hacia ellos, también es sembrar para nosotros mismos. Porque lo que hoy damos en oración, mañana puede regresar en ayuda cuando lo necesitemos. Es como un tesoro invisible que se guarda en el cielo, esperando el momento oportuno para darnos consuelo. En la vida moderna, marcada por la prisa y la indiferencia, esta enseñanza de Santo Tomás es más actual que nunca. Nos recuerda que no somos islas, que estamos unidos, que la muerte no rompe los vínculos del amor. Nos invita a vivir con más conciencia de lo eterno, a no quedarnos atrapados en lo superficial, a mirar más allá del instante presente. Imagina qué diferente sería el mundo si todos viviéramos con esta conciencia. Si supiéramos que nuestras oraciones tienen un efecto real, rezaríamos más. Si entendiéramos que la muerte no rompe el amor, viviríamos con más esperanza. Si recordáramos que todos necesitaremos ayuda algún día, seríamos más humildes y más generosos. Al final, lo que Santo Tomás revela es una verdad que puede cambiar nuestra vida. Rezar por los difuntos es un acto de amor que transforma tanto a los que ya partieron como a los que todavía estamos aquí. Es una obra que nos une en una sola familia que atraviesa el tiempo y el espacio. Una familia donde nadie queda olvidado, donde cada oración cuenta, donde cada gesto de amor tiene un eco eterno. Y quizás esa sea la enseñanza más hermosa de todas, la certeza de que nuestras oraciones llegan. Que no hay palabra de amor que se pierda, que no hay lágrima ofrecida en oración que quede sin respuesta, que no hay gesto de fe que Dios no transforme en luz para alguien que lo necesita. Así, cuando rezamos por los que ya partieron, no solo los ayudamos a ellos. También nos ayudamos a nosotros mismos, porque aprendemos a vivir con más fe, con más esperanza y con más amor. Y cuando llegue nuestro turno de partir, sabremos que no estaremos solos. Porque el amor, al final, es más fuerte que la muerte.